Tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Aquí en punto de las 3 de la tarde, listos para platicar de los cambios que se van a dar dentro de la modalidad 40, que fue uno de los temas que me solicitaron, que se comentó la semana pasada a las 3 de la tarde en este TikTok y Facebook en vivo. Y bueno, les recuerdo cómo va a ser la dinámica. La dinámica es que le den like, compartir y me puedan seguir. La semana pasada estábamos hablando del problema de haber retirado el saldo total del Afore. Aquellos que quieran pensionarse pueden llegar a tener consecuencias, y o los que ya se encuentran pensionados no crean que están del otro lado porque ya se pensionaron. Este tipo de situación se dio mucho con los trabajadores de Teléfonos de México, de CFE, Transportes Eléctricos, algunos de Mexicana y de Luz y Fuerza, ¿no? Que fueron los casos más representativos porque son empresas que manejaban la jubilación, que es una pensión por parte del patrón, pero se le dice jubilación porque está dentro del contrato colectivo de trabajo, y la cual se obtiene por años de servicio. Entonces, aquellos trabajadores que cumplían con este perfil, de acuerdo al artículo 190 de la Ley del Seguro Social, podían hacer el retiro total del Afore. Pero bueno, hay consecuencias. Quienes hicieron el retiro total del Afore se tienen que sujetar a lo que refiere el artículo 157 de la Ley del Seguro Social, la cual refiere que el número de semanas cotizadas que tú tienes es exactamente proporcional al saldo de tu Afore, el concepto de cesantía en edad avanzada y vejez. Por lo tanto, si tú retiras este dinero, en automático desaparecen tus semanas cotizadas. Pero vamos a trasladarnos un poquito al 2008, 2007, que fue el boom de cuando se hicieron este tipo de dinámicas, de prácticas. Todavía no existía como tal la digitalización que hoy empezó ya a operar ya desde hace algunos años por parte del IMSS. Y muchas personas, miles de millones de personas, hicieron esta mala práctica desconociendo las consecuencias que hay, y hoy por hoy se encuentran pensionadas. En la actualidad hay muchos casos que se están viendo afectados porque les han quitado la pensión en el peor de los escenarios, y en otros se ha visto disminuida la misma. La pregunta por parte del auditorio es, oye, pues no, que se supone que es un derecho adquirido, y al ser un derecho adquirido no debería de existir más bien el hecho de que me quitaran la pensión porque esto ya me pertenece. No es así. Si el derecho sustantivo, que es el derecho positivo, si tú lo que hiciste hacia atrás fue de manera correcta, es decir, el derecho adjetivo, todos los procedimientos, el resultado debería de ser un derecho positivo. Pero como tú cometiste errores, que está en la ley dice, claro que puedes retirar el dinero del Afore, pero tendrás que acatarte a lo que resulte por haber retirado el saldo total del Afore. ¿Y qué es el resultado de esto? Que desaparecen tus semanas cotizadas, por lo tanto no hay semanas, no hay pensión. Pero muchos lograron pensionarse porque no existía la digitalización que hoy está, y que evidentemente está haciendo un rasurado, un escaneo de todos aquellos casos que se lograron pensionar habiendo cometido esta práctica, y que pues hoy se les está cobrando la factura, y están en la mayoría de los casos lamentablemente les están quitando la pensión. Hablábamos la semana pasada de qué es lo que se tiene que hacer en este tipo de casos. Bueno, de entrada, no porque crean que están pensionados, los que están pensionados y que pues ya lo están viviendo en carne propia, el que están perdiendo su pensión por haber retirado el saldo total del Afore, pues evidentemente ahorita sí hay forma de resolverlo, sí hay forma de corregirlo, pero no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana, es algo que puede llegar a dilatar inclusive años. En el caso de aquellos que todavía no se pensionan, pero sí realizaron este tipo de prácticas, se puede resolver antes de pensionarse, sí. Y aquí puede ser el tiempo mucho más noble con ustedes, es decir, el trámite puede llegar a dilatar desde un año hasta año y medio.
antes de que soliciten su pensión y que no estén, la verdad, pues en cualquier momento puede llegar a explotar la bomba. ¿Ya que me refiero con este término? Que en cualquier momento te pueden llegar a disminuir, en el mejor de los casos, o a quitarte, eliminarte al 100% tu pensión. ¿Qué casos fueron los que se dieron con esta situación? ¿Qué casos son los que aplicaron esta dinámica? La mayoría de aquellos trabajadores que tienen plan privado de pensión. De los más representativos, estamos hablando de Teléfonos de México, de CFE, Luz y Fuerza, Tranviarios, Transportes Eléctricos, Mexicana de Aviación y algunos bancos como Banamex o también Bancomer. Son algunos que manejan contrato colectivo de trabajo, manejan su plan privado de pensiones jubilatorias por años de servicio. Entonces, este perfil de trabajadores hizo esta práctica por medio de algunos contadores, por medio de algunos abogados que evidentemente ofertaban por medio del artículo 190 de la Ley del Seguro Social el poder retirar el recurso del Afore. Y muchos me dicen, oye, si no se puede, entonces ¿por qué me lo permitieron? No es que no se pueda, la ley te dice que lo puedes hacer, pero también debes de asumir las consecuencias y eso también lo dice la ley. Puedes retirar el saldo total del Afore si cumples con los supuestos que están dentro del artículo 190 de la Ley del Seguro Social. Pero en la misma tesitura tendrás que alinearte a lo que refiere el artículo 157 de la Ley del Seguro Social. Es decir, vuelves a empezar de cero y ahora formarás parte de cuentas individuales, es decir, de la nueva ley. Por ello, pues la recomendación es que si tú aún no te has pensionado, acércate a los especialistas en seguridad social, pero verdaderos especialistas, para poder hacer un proceso administrativo en el cual puedas de alguna manera resarcir esta situación para que puedas obtener la pensión sin mayor inconveniente. Aquellos que ya están pensionados es mucho más complicada la situación, es más difícil y en algunos casos puede llegar a ser imposible. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de que hay casos de que el retiro aproximadamente osciló entre 2 o 3 millones. Entonces es un tanto complicado tener este dinero para poder hacer de entrada todo el procedimiento jurídico que se tiene que hacer, una serie de escritos y procedimientos para que se te permita como tal entablar una negociación. Y ya una vez que se entabla esta negociación, que cuentes con el cash para poder reintegrar y recuperar tus semanas cotizadas. Entonces, hay muchas personas que no tienen ese dinero a la mano y lamentablemente no van a recuperar su pensión y perdieron todo. Entonces, es complicada la situación. Para ello, con tiempo se puede corregir, con tiempo se puede de alguna manera resarcir. Y respondiendo a una de las dudas más constantes, ¿es un derecho adquirido o no? Sí, solo sí cumpliste con los requisitos correspondientes para poder obtener el beneficio. Es decir, cabalmente no cometiste ninguna falta o falla para que en la actualidad no se te pase a cobrar la factura. En 2008, 2009 todavía no estaba digitalizado todo, como en la actualidad está, y tampoco estaba la conexión entre todas las entidades. Es decir, hoy se comunica el IMSS con registro civil, cualquier defunción en automático es informado el instituto, cualquier situación de algún trabajador que esté dado de baja, el Infonavit también ya está enterado. Es decir, hay un enlace entre todas las dependencias. Por lo tanto, en el momento en el que tú solicitas tu pensión, puede votar, o ya estando pensionado, a pesar de que hayan transcurrido 5, 10 o 15 años de que te hayas obtenido la pensión del IMSS, te la pueden quitar ahorita. Y tengo alrededor de pues un número importante de casos. La semana pasada nos acompañaron algunos compañeros que creo que ya andan por aquí, ya los estoy viendo, que lamentablemente quieren externar su situación, quieren externar su caso, y el viacrucis por el cual están atravesando, tan complicado porque hay un caso distinto que pues
obtuvo por parte de la Afore un retiro de arriba de 3 millones. Y evidentemente, como me refiere, no tengo ese dinero como para poderle decir a la Afore, aquí tienes. Entonces, ese tipo de casos, pues perdieron la pensión, ¿no? Aparte de que ya una vez que te encuentras pensionado, pues el instituto te va a cobrar, eso es una multa, se le llama un capital constitutivo, pero es una multa, una penalización por haber cometido este tipo de malas prácticas en el hecho de que no te asiste la pensión y a pesar de que existe el artículo donde indica que te vas a sujetar a las nuevas condiciones por haber retirado el saldo total de tu Afore, no respetaste ese fundamento jurídico y aún así veniste a solicitar la pensión del IMSS y se te entregó de manera incorrecta porque no te asiste el derecho. Por lo tanto, tienes que resarcir el daño económico a las arcas patrimoniales del instituto y pues deja el hecho de que te quiten la pensión, el susto, te eliminan la pensión. Tienes que pagar una multa y aparte regresar el saldo, si es que quieres recuperar la pensión, ¿no? Dentro de todo este proceso jurídico. Entonces, ¿para qué se arriesgan a tener esta situación? Si ustedes saben que se encuentran dentro de este supuesto, pues la recomendación es que lo resuelvan antes de que el instituto venga a tocarles la puerta y ahí sí, pues lamentablemente tengas que pagar una multa, que es el caso de algunos que ya se encuentran aquí con nosotros, que les agradezco mucho que ya están acá en TikTok y en Facebook, pues han pasado por esta situación y quieren platicar su caso de la vida real en materia de seguridad social. Triste historia, pero así es. Acudieron con diversos bufetes de abogados, contadores más que nada, es el caso de nuestros amigos que pues les hicieron esta oferta de retirar el saldo total y todavía les aseguraron que no iba a haber consecuencias. Después de 10 años, se pensionaron en el 2012. Después de 10 años, 3 casos de ellos, otros 10 fueron en el intervalo de 2007 a 2010. Les quitaron la pensión definitivamente. Algunos casos están llegando a una negociación para pagar la multa y pues les quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Fíjense que la multa que puede llegar a cobrar el IMSS, bueno, Hacienda es un ángel con alas, literal, los ángeles normalmente tienen alas, es una chulada, hay forma de negociar, con el instituto es sumamente estricto y las reglas es o sí y ahorita, no te espero mañana ni pasado ni nada. Y en algunos casos pues puede llegar a existir hasta la figura del embargo. Entonces, ¿para qué se arriesgan a eso? Si saben que cometieron este error, pues desde ahorita traten de resarcir esta situación y antes de que los busquen, pues ustedes traten de identificar si cometieron este error y resolver su situación con algún especialista en la rama. Les voy a recordar ahorita el teléfono de WhatsApp para cualquier persona que quiera agendar alguna cita por Zoom y ya quiera una consulta de manera personalizada. Se puedan comunicar con Ingrid López, que les dará los costos. Ahorita por medio de TikTok y de Facebook, todas las preguntas que me hagan son totalmente gratuitas para que lo vayan haciendo, pero las reglas son que deben de compartir, deben de dar like y seguirme para que les pueda responder sus preguntas. Y ya quien desee agendar alguna cita, tiene que comunicarse al WhatsApp 55 48 24 0228, vuelvo a repetirlo, 55 48 24 02 28, donde Ingrid López les dará los costos y los pormenores de las consultas en materia de seguridad social. Y bueno, esto era algo que me solicitaron de nueva cuenta volver a tocar este tema. Y el tema ahora sí ya me voy de entrada con el tema que nos asiste el día de hoy. Los cambios que se vienen a la continuación voluntaria a partir de 2023 hasta 2030. Van a ser cambios que año con año, pues de alguna manera se va a ver mermado nuestro bolsillo aquellos que se encuentren en la actualidad en modalidad 40 y aquellos que decidan incursionarse por primera vez.
Y aquí me voy a una de las preguntas principales. ¿Por qué va a cambiar la aportación mensual de la continuación voluntaria al IMSS? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué aquellos que nos encontramos dentro de la continuación voluntaria vamos a tener que pagar estas actualizaciones? ¿Que esa situación no sería una cuestión retroactiva? Bueno, voy a responder estas preguntas. En 2020, octubre de 2020, se dio una reforma. Recordarán que por ahí desde el 2006, el presidente de la CONSAR, hasta 2012, 2014, las propuestas de los distintos presidentes de la CONSAR era que para que existiera un saldo interesante dentro del Afore, el trabajador era el que tenía que ahorrar, el trabajador era el que tenía que meterle más dinero a su cuenta individual, a lo que muchos trabajadores evidentemente no estaban de acuerdo. En virtud de ello, en la reforma de 2020, octubre de 2020, se determinó que quien tendría que apoquinarle, es decir, quien va a tener que meterle dinero al Afore, no va a ser el trabajador, sino que va a tener que ser el patrón. ¿Alguna vez habrán escuchado lo que es la aportación tripartita? La aportación tripartita es la aportación que se va directamente a tu Afore y es en función del salario base de cotización, un porcentaje que va a pagar el patrón, otro que vas a pagar tú y otro que va a pagar el Estado. Entre estas tres aportaciones se va haciendo la ronchita para que este recurso se vaya a tu Afore, pero todo va a ser en función de tu salario base de cotización. Hay que recordar que en el antiguo esquema de pensiones, lo que es conocido como Ley 73, la forma en la que se pensionaban era bajo un sistema de reparto de beneficio definido, donde todos los activos le metían a la misma bolsa, era una bolsa comunal, todos invertían en la misma bolsa y en función de esa aportación es como se iba fondeando aquellos que iban cumpliendo la edad y el requisito para poderse pensionar. A partir de la reforma de 1995 a la ley del SAR, surge el esquema de cuentas individuales donde en lugar de que tú aportes a una bolsa comunal, solamente vas a aportar a una bolsa que es la tuya. Tú eres el que le va a meter, el Estado, el patrón y tú de manera directa. Por eso es la aportación tripartita, Estado, patrón, trabajador. Y este es en función de nuestro salario base de cotización, que en la actualidad todavía, al día de hoy, sigue operando bajo el 6.5% sobre mi salario base de cotización. Es decir, para un ejemplo muy básico, si yo gano 10,000 pesos, la aportación tripartita que se hace por este salario sería de 650 pesos. Esta aportación es la que se va a ir de manera periódica a mi Afore. ¿Qué es lo que se pretendió buscar con esta reforma de octubre de 2020, justamente en plena pandemia? Bueno, que la aportación de este 6.5% aumentara sin afectar el porcentaje que le corresponde al trabajador. En este caso, el porcentaje que corresponde al trabajador es del 1.125%. Entonces, la propuesta es que el trabajador siga aportando este mismo 1.125%, que ha sido histórico, que ha sido permanente, y que no se afecte para nada al trabajador. Por el contrario, quien va a tener que invertirle y aportar más va a ser el patrón en función del salario base de cotización del trabajador. Y lo que respecta al Estado, va a cambiar la composición para aquellos trabajadores que tengan desde 4 UMAS hasta un salario mínimo. Se va a apoyar a aquellos que tengan salarios más bajitos y aquellos que tengan salarios pues ya mucho más, digamos, sustentables, pues ellos se van a apoyar por parte de la aportación ahora adicional que va a tener que hacer el patrón. Y estos cambios se van a presentar a partir de este 1 de enero de 2023. Y es aquí donde la continuación voluntaria toma vida o recae. Esta reforma le va a afectar y va a, de alguna manera, también a incorporarse dentro de la continuación voluntaria. ¿Por qué? Porque la figura de la continuación voluntaria es una modalidad de aseguramiento donde tú como trabajador asumes las aportaciones patronales. Esto lo refiere la propia Ley del Seguro Social, artículo 218 de la Ley del Seguro Social, donde claramente te indica que quien desea incorporarse a esta modalidad de aseguramiento, que una de sus finalidades y particularidades es que sigas aumentando semanas cotizadas, pero lo más importante es que puedes elevar el salario
a efectos de poder mejorar el monto de pensión que evidentemente estás preparando con esta herramienta, modalidad 40 o continuación voluntaria, que es lo mismo, para poder elevar tu salario y pensionarte con un monto mucho más elevado. Por lo tanto, la continuación voluntaria, al haberse dado esta reforma, también quienes ya se encuentren dentro de esta modalidad de aseguramiento van a tener que asumir las aportaciones que le corresponden al patrón. Por lo tanto, a partir de 2023, todos aquellos que ya se encuentran en la actualidad, en agosto de 2022, se encuentran dentro de la continuación voluntaria, a partir del 1 de enero, quienes decidan seguir continuando bajo esta modalidad de aseguramiento, tendrán que pagar el monto que ahora va a corresponder, que es sobre el 11.166%. Este porcentaje es el que se va a tener que pagar de manera histórica, porque siempre el porcentaje que se había venido pagando durante décadas había sido el 10.075% sobre el salario mensual. Y a partir de este 1 de enero, de manera histórica, por primera vez se va a dar este cambio que pues posiblemente llegue a afectar muchos bolsillos. ¿Por qué? Les voy a poner el ejemplo. Ahorita en la actualidad, fíjense muy bien, el tope máximo con el cual te puedes dar de alta dentro de la continuación voluntaria es aproximadamente con un salario de 73,127.2 pesos. Por darte de alta ahorita en este 2022 dentro de la continuación voluntaria con este salario, el pago mensual que le haces al instituto es aproximadamente de 7,367.56 pesos mensuales. Vuelvo a repetirlo, 7,367.56 pesos mensuales por darte de alta con un salario mensual de 73,127 pesos. Este salario, si lo traducimos a cuánto yo estaría ganando por día por reportarme este salario, es un salario de 2,405 pesos. Este sería el salario diario dentro de la continuación voluntaria y el salario mensual es de 73,127 pesos. El pago todavía este 2022 es de 7,367.56 mensuales al IMSS. Por este mismo salario, si lo trasladamos para 2023, el pago va a aumentar a 8,128.79, de 7,300 a 8,128 pesos para 2023 con el mismo salario de 73,127 pesos. Para 2024, si yo me sigo reportando con este salario, que estoy poniéndolo como de ejemplo, un salario de 73,127 pesos al mes, para 2025, el pago mensual que yo le voy a tener que estar haciendo al IMSS va a ser de 9,757.33. Para 2026, 2026, 10,556. Para 2027, 11,353 pesos mensuales. Para 2028, 12,150 pesos. Para 2029 serían 12,947 pesos. Y para 2030, con el ejemplo que estoy dando de un salario de 73,000, el pago mensual al IMSS sería de 13,744 pesos. Ojo, un salario que pues es el tope ahorita de 2022, pero de aquí hasta 2030 se va a ir actualizando. Entonces imagínense, si yo les estoy hablando de un salario que ahorita es el que opera, para dentro de 8 años evidentemente va a ser otro. Y si aún así el pago está en 13,744, imagínense en cuánto estará el tope que corresponde en ese momento. Haciendo una comparativa, el pago que hoy opera dentro de la continuación voluntaria es sobre un 10.075% y el pago que se tendrá que realizar a la modalidad 40 ya una vez que se hagan todas estas actualizaciones, que es el que va a empezar a operar a partir de 2030, será del 18.796%.
Es decir, año con año se va a ir actualizando hasta llegar al tope máximo, que será de 18.796%. Imagínense, ahorita pagas 7,300 sobre este salario y sobre ese mismo salario en 2030 pagarás 13,744 pesos, casi el doble. Entonces, pues la continuación voluntaria se va a hacer prácticamente inalcanzable para muchos porque pues evidentemente solamente lo podrán solventar aquellas personas que puedan contar con el recurso económico para poder accesar a esta modalidad de aseguramiento. Y fíjense cómo va a ir aumentando año con año. Ahorita estamos con el 10.075%. Para 2023 será del 11.166%. Para 2024 el porcentaje es del 12.256%. Para 2025 será del 13.346%. Para 2026 será del 14.436%. Para 2027 será del 15.526%. Para 2028 será del 16.616%. Para 2029 del 17.706%. Y para 2030, pues finalmente llegamos al 18.796%, que es como quedaría ya el tope máximo, y a partir de 2030 en adelante, pues quedaría ya de manera estática este porcentaje. ¿Cuánto va a aumentar año con año aproximadamente? Va a aumentar un 1.09% aproximadamente hasta llegar al porcentaje de 18.796%. Así es que, respondiendo la pregunta con respecto a este tema, todos los que se encuentren dentro de modalidad 40 al día de hoy tendrán que empezar a pagar estos nuevos cambios, y aquellos que deseen incorporarse por primera vez, pues de igual manera tendrán que hacer estos nuevos pagos, estos nuevos ajustes a esta figura. ¿Tenemos ya algunas preguntas? Sí, Checo Mendoza pregunta, ¿saqué apoyo de desempleo? ¿Hay algún problema? Checo, si sacaste ayuda por desempleo, sí, claro, te restas semanas cotizadas. El artículo 190 de la Ley del Seguro Social refiere claramente que el porcentaje que tú retires de esta ayuda por desempleo serán descontadas de manera proporcional tus semanas cotizadas. Más o menos el monto que se retira va desde un 10 hasta un 11%. En este mismo orden de ideas, la disminución aplicará de manera proporcional a tus semanas cotizadas. Y en aquellos casos donde evidentemente puede llegar a perjudicar es que hayan sacado de manera constante esta ayuda por desempleo, de tal suerte que al día de hoy ya ni siquiera tengan el requisito mínimo de 500 semanas cotizadas para poderse pensionar. Ustedes saben que igual cotizaron 10 años, pero el hecho de estar sacando constantemente, por ahí del 2006 se vino esta ola donde, como todavía no estaba digitalizado todo, año con año sacaban la ayuda por desempleo, a pesar de que las reglas de operación era cada 5 años. Entonces hacían un efecto carrusel, se cambiaban a otra Afore y obtenían la ayuda por desempleo. Obtenían el recurso y se volvían a cambiar a otra Afore y obtenían el recurso, y así se la siguieron sacando año con año la ayuda por desempleo. Y hoy hay casos que a pesar de que cotizaron 15 o 20 años, ya no tienen el número base de semanas cotizadas, que en la antigua ley son 500 semanas para poderse pensionar. Ya no lo tienen porque evidentemente sacaron esta ayuda por desempleo. Así es que quienes hayan hecho esta práctica, es importante que se acerquen a su Afore para que puedan reintegrar el saldo. Es un proceso que aquellos que sacaron la ayuda por desempleo no tienen mayor inconveniente, pues reintegrar el recurso. Pero aquellos que hayan sacado el saldo total de la Afore, ahí sí es otra la dinámica. No opera la misma que para la ayuda por desempleo. La siguiente preguntita. Laura Herrera pregunta. Laura Herrera. ¿Si por apoyo de desempleo lo puedo reponer? O mejor dicho, ¿pagar a mi Afore? Sí, podrías pagarle a tu Afore tu dinero, reintegrarle tu propio recurso para que no te perjudique al momento de obtener tu pensión. Ojo, son escenarios distintos. Sacar ayuda por desempleo, sacaste el 10%, lo puedes reintegrar sin mayor problema. No requieres
como tal de la asistencia jurídica. Pero quienes hicieron el retiro total de Afore, ahí sí, no hay de otra, es forzosamente un procedimiento jurídico para que no pierdas la pensión, ya sea que estés en vísperas de solicitarla o que te encuentres pensionado y todavía no te toquen la puerta, porque si te tocan la puerta estando pensionado, adicional a que tendrías que reintegrar el recurso, hacer un procedimiento jurídico, tienes que pagar la multa, el capital constitutivo que te soliciten. Así es que si estás dentro de este supuesto y aún no te han tocado la puerta, es mejor que tú levantes la mano y hagas la corrección antes de que te soliciten regresar pues esta multa. Más bien no es regresar, sino resarcir el daño económico que pues evidentemente generaste tú al obtener una pensión que no te correspondía. La siguiente. ¿Puede por favor repetir el aumento del monto por año? Claro que sí, repito, el aumento por año de la continuación voluntaria para todos aquellos que en la actualidad se encuentran y aquellos que la vayan a contratar. Para 2023, el porcentaje va a quedar en el 11.166%. Para 2024 va a quedar en el 12.256%. Para 2025, la aportación de la continuación voluntaria quedaría en el 13.346%. Para 2026 quedaría en el 14.436%. Para 2027 quedaría en el 15.526%. Para 2028 quedaría en el 16.616%. Para 2029 quedaría en el 17.706%. Y finalmente 2030 quedaría en el 18.796%. Con respecto al que en la actualidad todavía opera, que va a operar hasta diciembre de este año, que es del 10.075%, pues evidentemente el cambio sí es considerable en el bolsillo de quienes pretendan aplicar o incorporarse a esta dinámica y quienes ya se encuentren pues de la misma manera. La siguiente preguntita. Jorge González nos pregunta: buenas tardes, licenciada. Cumplo 57 años este octubre y quiero iniciar a pagar modalidad 40 en enero. Hasta los 60 años, 6 meses, un día. ¿Tengo que pagar los 38 meses o solo por edad? Jorge, que deseas contratar continuación voluntaria y que tienes 56 años. 57 años. 57 años. Pues mira, la continuación voluntaria, evidentemente su función es eliminar salarios bajos. El detalle es que el IMSS, como una boleta de calificaciones, como en una escuela, te toma el promedio de los últimos 5 años, el salario que tú tengas registrado. Evidentemente, si tú limpias salarios bajos y te das de alta 5 años dentro de continuación voluntaria con un salario tope fijo, pues eliminarás los salarios que con anterioridad tengas y que no sean lo suficientemente buenos. El hecho de contratar la continuación voluntaria va a depender de entrada de la cuestión económica, que cada quien tenga las condiciones para poderla contratar. 2, de preferencia, sí contratar de 2 a 3 años, pero no hay nada como hacer un estudio costo-beneficio, es decir, ¿cuánto tengo ganado al día de hoy? ¿Cuánto tengo que invertirle a la continuación voluntaria? Porque ahora cada año va a cambiar la inversión que tú hagas de manera anual. ¿Y cuánto voy a obtener de pensión para saber verdaderamente cuántos años debo de contratar la continuación voluntaria? Si 1, 2 o 5, ¿no? Evidentemente, es un hecho que se requiere contar con el recurso económico, pero como ahorita se viene este cambio, año con año se va a ir actualizando la inversión y también saber el número de semanas cotizadas que tienes para saber qué tanto vale la pena pagar 1, 2, 3 o 5 años dentro de la continuación voluntaria. Antonio Marco pregunta: soy jubilado de Telmex, mi patrón me pagará modalidad 40 hasta los 60 años. Mi pregunta es: ¿puedo seguir pagándola con mi recurso hasta cumplir 61 y medio para obtener el 15% adicional y obtener el máximo de pensión? Gracias, doctora. Ahí les va, los chicos Telmex, ¿cómo opera esto? De acuerdo a su cláusula 129 del contrato colectivo de trabajo, en efecto, Telmex es de las pocas empresas que, una vez que se jubilan por años de servicio, le sigue pagando. Telmex es quien paga la continuación voluntaria. El pequeñísimo gran detalle es que Telmex congela el salario, es decir,
te voy a reportar dentro de la continuación voluntaria con el mismo salario con el que te encontrabas al momento de estar activo. En el momento en el que te jubilas, te dejo ese mismo salario registrado ante el IMSS por medio de la continuación voluntaria, aunque por fuera tú como jubilado vas ganando una cantidad distinta. Esa no se va a actualizar a la continuación voluntaria. Y de acuerdo a sus lineamientos que ustedes tienen una vez que se jubilan en el área de personal, les entregan unas hojitas. Y para que ustedes pudieran pagar hasta los 61 y medio, no va a ser por medio de la continuación voluntaria, no se los permiten, porque la continuación voluntaria que paga Telmex es por medio de un convenio. Lo que tendrían que hacer, caso Telmex, que es un caso que para la siguiente semana voy a hablar de casos particulares, de los más representativos, y voy a hablar justamente de este caso para los de Telmex, que están muchos chicos presentes, es el hecho de que quienes deseen actualizar su salario y seguir aumentando semanas, porque como su salario queda congelado, al final del día es una merma para ustedes y el monto de pensión se ve afectado, el que van a obtener por parte del IMSS. La única forma en la que lo pueden actualizar es entrando a un régimen obligatorio, es decir, por medio de un patrón, para que se pudiera aplicar esta dinámica de elevar el salario. Por medio de continuación voluntaria no se los permiten porque el convenio que existe es con Telmex, no contigo. Y quien lo está pagando es Telmex, no tú. Por lo tanto, al momento de cambiar los papeles, el instituto al voltearse contigo, tú estás fuera de requisito, tú estás fuera del supuesto del artículo 218. Así es que hay que entender lo que son los convenios que el Instituto Mexicano del Seguro Social pueda llegar a tener con algún particular, con algún empresario, con alguna persona moral, y otra cosa es contigo directamente. Así es que en el caso de los chicos Telmex, voy a hablar ese tema de la siguiente semana, el próximo martes a las 3 de la tarde en nuestro live, de esta situación, cómo la pueden resolver. Pero por lo pronto te digo, en tu caso, una vez que cumplas los 60 años de edad, la recomendación sería entrar a régimen obligatorio y actualizar tu salario, pero a la de ya, porque queda congelado. Y eso sí te va a afectar al momento de obtener tu pensión, porque puedes tener un buen número de semanas cotizadas, pero el valor que van a tener esas semanas cotizadas es pequeñito porque se quedó congelado. Entonces, por un lado te ayudan, pero por otro lado te perjudican, porque no se actualiza ese salario, ¿vale? Con la siguiente pregunta. Dice Federico Reyes, licenciada, buenas tardes. Mi tío va a cumplir 60 años en septiembre del 2022. Tiene 160 semanas cotizadas y no va a alcanzar a pensionarse, pero tiene saldo en su subcuenta de vivienda. ¿Puede retirar este dinero? ¿Lo puede hacer en línea este trámite y cómo se llama el trámite? ¿Se necesita solicitar la negativa de pensión en su última subdelegación que estuvo registrado o se puede hacer en las oficinas directamente? Mi familiar es ley 73 y tiene aproximadamente 12 años que cotizó por última vez en el IMSS. Bueno, si tiene 100 y cacho semanas cotizadas y ya va a cumplir los 60 años de edad y no cumple con el requisito de las 500 semanas cotizadas, lo que tiene que hacer es solicitar la pensión para que te den una negativa de pensión. El hecho de que tengas la edad no quiere decir que te van a entregar el recurso, tienes que hacer todo el procedimiento administrativo y solicitar la pensión. Como van a ver que no cumples con el supuesto, te van a dar una negativa de pensión y una vez que tengas esa negativa de pensión podrás retirar el saldo que se tenga dentro de tu Afore. Al 100% se podrá retirar. Ojo, lo que respecta al concepto de SAR, el periodo 92-97, si tú cotizaste este periodo SAR tanto en vivienda como en el ahorro, este saldo, si tú no logras obtener la pensión, se te va a entregar a partir de los 65 años de edad, aunque tengas negativa de pensión. Esta es una regla que opera para todos aquellos que operaron, o más bien que cotizaron periodo 92-97, que no lograron obtener pensión, se les entrega el recurso hasta los 65 años de edad, el concepto de SAR vivienda y SAR retiro, para que lo tengan ahí en el radar, ¿vale? También nos pregunta por este lado, tenemos a Tony Morales y dice, ¿el Tony retiro de Morales. ayuda por desempleo afecta también a las pensiones por incapacidad por enfermedad? Gracias. Sí, claro, porque todo está basado en el número de semanas cotizadas que tienes. Entonces, al existir un número inferior de semanas cotizadas, cada bloquecito de 52 semanas es un incremento. Entonces, si tú te restas
semanas cotizadas, evidentemente disminuye tu pensión. Y hay casos donde es tan poquito el valor que tienen tus semanas que bien buena onda el IMSS te completa y te da una pensión mínima garantizada. Entonces, pues hay que evitar sacar esta ayuda por desempleo y en todo caso, porque todos tenemos problemas económicos, sobre aviso no hay engaño. Una vez que tú sabes que hay consecuencias, ocupas el recurso, pero más adelante, si tienes las posibilidades económicas, hay que regresar. Doctora, ¿nos puede decir en dónde la podemos localizar? Claro que sí, les doy el teléfono de WhatsApp para que si quieren agendar ya una cita personalizada, estas citas ya tienen costo. Ingrid López, que es mi asistente, les dará las modalidades de consulta que se tienen y los costos al 55 48 24 02 28. Vuelvo a repetirlo, 55 48 24 02 28 para que puedan agendar su cita por Zoom. ¿Tenemos alguna otra preguntita? Sí, tenemos también a Marco César que dice: soy jubilado del IMSS desde 2019. Solicité retiro por desempleo, 35,000 por una vez. ¿Me podrían retirar mi pensión o puedo devolver a la Afore los 35,000? Regresa los 35,000 ya. La semana pasada hablé del caso de 3 jubiladas del IMSS, ojo, jubiladas del IMSS, que su patrón fue directamente el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos se jubilan por años de servicio por medio de su RJP, que está inserto dentro de su contrato colectivo de trabajo, y sacaron ayuda por desempleo, despertaron y no había jubilación. Claro que sí, porque ustedes se jubilan por años de servicio, 27 las chicas y 28 los chicos. Y si tú retiras la ayuda por desempleo, te retiras el 10%. Entonces, hay un concepto que se llama derecho vigente y para que te asista el beneficio, constantemente tienes que cumplir con los requisitos que dieron origen al mismo. Por lo tanto, si tú retiraste el 10%, pues ya no vas a tener los 27 años de servicio. Vas a tener 25 años de servicio con una jubilación que no te corresponde y te la puedo quitar, claro. Estoy y cuento con todas las facultades jurídicas para poderlo hacer, yo autoridad. Y la única forma en la que se puede corregir esta situación es reintegrando este recurso. Así es que también los chicos jubilados del IMSS, que su patrón es el IMSS, recuerden que si sacaron esta ayuda por desempleo, no lo hagan. Ustedes no son desempleados, son jubilados. El caso de ustedes es un caso que se cose por separado. Son un perfil muy puntual, al igual que Telmex, al igual que CFE, Transportes Eléctricos, Banamex, Mexicana, Luz y Fuerza. Son casos muy particulares donde la ley del Seguro Social les aplica de una manera distinta a la derechohabiencia tradicional. Entonces, casos jubilados del IMSS, si sacaron ayuda por desempleo y ya están jubilados, no les asiste, pero aún así se los entregan porque de que te lo puedo entregar, te lo puedo entregar. El detalle es que también te puedo quitar la jubilación. Entonces, mucho cuidado con ello. Reintegren ese recurso antes de que les toquen la puerta y aparte de que pierdan la jubilación, pues tenga que pagar la multa, este capital constitutivo y aparte hay casos donde sí se va a demanda, el instituto los demanda penalmente, entonces, ¿para qué se arriesgan? Mejor regresen el recurso antes de que les toquen la puerta. Tenemos a César Torres y dice: tengo 54 años y 30 cotizando al seguro. En un dado caso de quedar desempleado, ¿es conveniente la conservación de derechos? Sí, claro, porque la conservación de derechos lo que va a hacer es que de estos 30 años que tú tienes cotizados, los vas a dividir entre 4. El número que te resulte 30 entre 4 son 7 y cachito. Quiere decir que tú vas a tener conservados tus derechos durante los próximos 7 años. Y si dentro de ese entonces tú ya tienes los 60 años de edad, muy posiblemente, sin necesidad de que vuelvas a reactivarte, puedas solicitar tu pensión. Es decir, si tú tienes ahorita, por poner un ejemplo, ojalá me puedas dar tu edad, 54 años de edad y trabajaste 30 años, pues la conservación de derechos es de 7 años y cachito. Entonces, 7 más 54, tendrías conservación de derechos hasta los 61, así es que sin mayor problema, tus 60, sin necesidad de que vuelvas a cotizar, puedes solicitar tu pensión. Buenas tardes. ¿Por qué el Infonavit checa buró de crédito? Si esa cuota las proporciona el patrón o empresa. Bueno, fíjense que Infonavit es un tema
porque hacen algunas prácticas que inicialmente, pues el objetivo de este Instituto Nacional de Vivienda, pues era dotar al trabajador de un techo, ¿no? Hoy en la actualidad ya es una cuestión de vendimia y si no pagas, pues evidentemente ya están, recuerden que ya están entrelazadas todas las instituciones y si no pagas, bueno, también ahí lo dejo yo Infonavit, para que si quieres obtener algún otro beneficio crediticio, pues quede el antecedente de que no cumples aquí. Y como muchos trabajadores dejan de cotizar con algún patrón, creen que pues ya se quitaron, algunos trabajadores que no cumplen evidentemente, creen que con el hecho de no pagar pues no va a suceder nada, entonces se tuvo que recurrir a este tipo de dinámicas para poderte reportar y que otras entidades financieras pues sepan que no cumples. Así es que por ello les digo que ya está todo digitalizado. Eduardo Sara te pregunta, ¿se puede solicitar y dónde una copia de la resolución de pensión? Bueno, la copia, el solicitar la copia de una resolución de pensión evidentemente tiene que ser en tu subdelegación del IMSS, donde obtuviste como tal la pensión. Sin embargo, es un poquito complicado luego solicitarla, así es que tendrás que elaborar un escrito, fundamentarlo jurídicamente, donde te asiste el acceso a tu información, a tus datos personales, para poder obtener este documento. Lo primero es que vayas y la solicites verbalmente y lo segundo es que ya hagas este procedimiento donde fundamentes y hagas una cuestión pues ya mucho más jurídica para tener acceso a ese documento. Teresa Solano pregunta, hola, mi esposo tiene 53 años y lo acaban de liquidar. ¿Se puede meter a modalidad 40 desde ahorita? Sí, claro. Si tu esposo, Teresa Solano, si tu esposo se acaba de jubilar, me imagino que se jubiló de alguna empresa de las que estoy mencionando que tiene un contrato colectivo de trabajo y si puede entrar a la continuación voluntaria, sí, claro, desde los 53 años puedes entrar a la continuación voluntaria para seguir acumulando semanas cotizadas sin mayor problema y o lo puedes hacer a partir también de los 55 años de edad para que te des de alta los últimos 5 años, trates de reportarte el salario máximo, tope que se encuentre y ese es el promedio que se tomará por parte del instituto. Lo puedes hacer ahorita y o para poderte financiar económicamente empezar a los 55 años de edad. Hola, buenas tardes. Tengo 60 años y cotizo con el mínimo. ¿Qué puedo hacer para tener una buena pensión? Bueno, si cotizas con el mínimo y tienes 60 años, tendrías que entrar a esta herramienta modalidad 40 y o tu patrón que te puede elevar el salario, pero hay que tomar en cuenta que debes de tener también un buen número de semanas cotizadas para que pues en sumatoria de este número de semanas cotizadas que superen cuando menos arriba de 800 semanas, junto con el reportarte un salario tope, pues pueda lograr que obtengas un monto de pensión mucho más elevado. La ley 73 te paga en función del número de semanas cotizadas posteriores a las primeras 500 y cada bloquecito de 52 semanas que tú logres acumular posterior a estas primeras 500 semanas, ley 73, va a tener un valor. Ese valor se lo vas a dar tú con tu salario promedio diario de los últimos 5 años previos a tu solicitud de pensión. Por ello la importancia de las semanas cotizadas y del salario promedio de los últimos 5 años. Guillermo Romero pregunta, buenas tardes, yo estoy dado de baja del Seguro Social desde el 28 de octubre del 2019, pero cumplo los 60 hasta el 24 de mayo del 2025. ¿Cuándo tendré que entrar a modalidad 40 para no perder derechos y poder pensionarme por cesantía? Tengo 1,650 semanas y estoy pensionado por enfermedad de trabajo y por riesgo de trabajo. De antemano, gracias, doctor. Bueno, si es riesgo de trabajo, es totalmente procedente el obtener la pensión de cesantía y tienes, si la baja fue en 2019, tienes hasta 2024. No recuerdo el mes cuándo fue. Él se dio de baja el 28 de octubre del 2019. Tienes hasta octubre. Hasta el 5 de mayo del 2025. Tienes hasta octubre de 2024 para contratar continuación voluntaria. Una vez que te das de baja con el patrón no debes dejar pasar más de 5 años porque si dejas pasar más de 5 años estás fuera de la continuación voluntaria. Así es que tienes hasta octubre de 2024 para poder contratar esta modalidad y evidentemente pues reportarte un salario alto. Como comenté, se vienen cambios
importantes dentro de esta modalidad de aseguramiento para que lo tomes en cuenta. Podemos ir continuando con el tema, doctora. Bueno, entonces, todos aquellos que decidan contratar la continuación voluntaria, pues se viene el cambio a partir del 1 de enero de 2023, donde el porcentaje que se viene pagando del 10.075% va a aumentar al 11.166%. Esto aplica para todos aquellos que se encuentren dentro de esta figura y que decidan seguir vigentes en la misma, y también para aquellos que la vayan a contratar por primera vez. Les recuerdo de nueva cuenta el WhatsApp para aquellos que decidan una asesoría ya mucho más personalizada. Es el 55 48 24 02 28 para que puedan agendar una cita por Zoom. Ingrid López los atenderá, les va a dar las modalidades que manejamos y los costos. Si quieres hacer o saber un cálculo de pensión por un riesgo de trabajo, por una invalidez, o saber cuánto me conviene pagar de continuación voluntaria, si 1, 2, 3, 4, 5 años, se te dan 3 opciones distintas dentro de la modalidad 40 para que sepas en tu situación como tal, y de la modalidad 40 para que sepas cuánto vas a invertir, cuánto vas a ganar, costo-beneficio, invierto tanto, obtengo tanto. Hay casos en que invierten o van a invertir alrededor de $500,000 pesos, pero desde el primer año recuperan la inversión y ya obtienen ganancia. Y hay casos donde no vale la pena entrarle a la continuación voluntaria porque no va a haber recuperación. Y me refiero a aquellos casos donde tienen menos de 700 semanas cotizadas, que tengan 500, 300, 600 semanas cotizadas. No vale la pena elevarse el salario a un salario tope dentro de la continuación voluntaria cuando te encuentras dentro de este supuesto donde tienes un número pequeñito de semanas cotizadas. ¿En qué casos vale? ¿Sí? ¿Nos pueden repetir el número, por favor? Porque hay gente que le está interesando para saber los costos. Sí, claro. Les doy el WhatsApp. Es el 55 48 24 02 28. Lo repito más despacito. 55 48 24 02 28. Y pues tenemos otras 2 preguntas. Tenemos ya preguntitas, a ver. Tony Morales pregunta, tengo 4 años con incapacidad temporal por enfermedad. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que pueda dar la definitiva? En mi tratamiento he tenido 3 especialistas que se jubilaron. Uno falleció y me mandaron de nuevo con el especialista y me hacen que comience de nuevo con los médicos que suplen a los anteriores y no avanza la incapacidad. Esto en 9 años de tratamiento. ¿Cuántos años de edad tienes? Estoy escuchando, ¿cómo se llama? Tony Morales. Tony Morales. Mira, el instituto puede estar haciendo constantemente hasta que ellos determinen que la afectación pues va a ser definitiva y poderte otorgar una pensión. Sin embargo, hay veces que como no hay un control, te va a alcanzar la edad de 60 años y vas a seguir con una de invalidez. Mientras ellos no se decidan a otorgártela ya definitiva, pues evidentemente te vas a encontrar en esta situación. Cuando ya pasan más de 4 años, sí hay que hacer un reporte de esta situación ante el órgano interno de control para que pues se pueda manifestar que no se deciden. Ahora, ¿cuántos años tienes? Porque si ya estás próximo a los 60 años y la afectación o el daño que tú tienes en salud pues no es tan significativo como para que te pensionen por invalidez, te lo comento por lo siguiente y con todo el respeto. Porque no es lo mismo pensionarse sobre un 35% a pensionarse sobre un 75%. Y hay casos donde precisamente es preferible para mí, autoridad, darte el 35 en lugar del 75 y te prolongo el tiempo para que te alcance la edad a los 60 años de edad y te dé la definitiva a esa edad, cuando a esa edad podrías estar solicitando la pensión de cesantía. Entonces hay que pues de alguna manera meditarlo, hay que evaluar y si no, nosotros mismos podemos decirle, ¿sabes qué? Aquí déjala, me espero para poder obtener la pensión de cesantía, si es que estás próximo, porque hay casos donde están aún en los 40 y evidentemente de aquí a llegar a los 60, pues sí es esperarte todavía un ratote.
Por ello, ojalá y me pudieras mencionar antes de que termine el live tu edad para darte una respuesta un poquito más puntual. La que sigue, ¿cuál es? Tenemos las últimas 2 preguntas y también nos puede compartir el número, pero vamos con Jorge González, que dice, ¿con cuántas semanas cotizadas es conveniente contratar modalidad 40? Bueno, lo óptimo para contratar modalidad 40 es a partir de 800 en adelante. Ahí como que ya hay un beneficio. Evidentemente a quienes les va súper mega bien es aquellas personas que tienen arriba de 1000 semanas en adelante, ya son personas que van a recuperar en automático su inversión. De 800 en adelante sería el número correcto de semanas para poder contratar continuación voluntaria en cuanto a elevarse el salario. La continuación voluntaria se puede contratar aunque tengas menos número de semanas cotizadas, pero el objetivo sería otro. Si el objetivo que tú estás buscando es obtener un monto alto, sí debes de tener 800 semanas en adelante. Si tu objetivo es juntar las semanas que te faltan para poder cumplir con el requisito mínimo de semanas cotizadas, sin mayor problema puedes contratar esta modalidad de aseguramiento. ¿Puedo meter modalidad 40 a los 55 años? Sí, puedes entrar a continuación voluntaria a partir de los 55 años, siempre y cuando cumplas con el requisito de no haber dejado pasar más de 5 años de haber estado en régimen obligatorio y o hayas cotizado dentro del régimen obligatorio y no hayas dejado pasar más de 5 años. Si tienes 55 años de edad y dejaste de cotizar hace 15, no te aplica el que entres a continuación voluntaria, es decir, perderías en ese ejemplo el derecho a poder incorporarte a esta modalidad de aseguramiento. Tony Morales, que es la persona de la pregunta anterior, tiene 50 años. Bueno, tienes 50 años, todavía falta, no sé qué tipo de afectación tengas, pero sí es importante que hagas ya un reporte de esta situación para que se puedan pronunciar al respecto en darte la definitiva ya, en darte definitiva ya la pensión, para que lo puedas reportar. Lo que debes hacer es solicitar copia de tu expediente clínico en medicina del trabajo para que se te dé una copia y hablar con tu médico familiar para entablar el hecho de que se te pague ya una pensión definitiva. Doctora, ¿nos puede recordar por último el WhatsApp para las asesorías? Y terminamos el live, usted nos indica. Les doy el WhatsApp para poder agendar alguna cita por Zoom. Es el 55 48 24 02 28. Vuelvo a repetirlo. 55 48 24 02 28. Donde Ingrid López les dará los pormenores, las modalidades de consulta que hay y los costos. Los servicios son todos en materia de seguridad social, y todos me refiero a cálculos de pensión, expectativas de modalidad 40, corrección de retiro de saldo total de Afore, para aquellos casos de telefonistas, corrección de salarios, la actualización del salario que merma al momento en el que Telmex los llega a dar de alta. Se hace la actualización de su salario para los telefonistas, al igual que para los de CFE, y bueno, cualquier otro tema en materia de seguridad social. Los veo el próximo martes en punto de las 3 de la tarde, tanto en Facebook como en TikTok, recordándoles que los martes me encuentro en ABC Radio en punto de las 11 de la mañana, transmitiendo de igual manera en vivo por medio... A las 9 de la mañana, perdón, 9 de la mañana en ABC Radio, después de Guillermo Ortega, después del noticiero de Guillermo Ortega, sigue su servidora a las 9 de la mañana en ABC Radio y por medio de mi plataforma de Facebook, en mi página Yamile Moncada Oficial en Facebook, transmito en vivo, y posteriormente en TV Azteca, en el noticiero ADN, en el noticiero en línea, que está en el canal ADN 40 de TV Azteca los martes a la 1:30 de la tarde, para que puedan ver todos estos tips en materia de seguridad social. Me despido, les repito el teléfono de nueva cuenta, el WhatsApp, 55 48 24 02 28, para que puedan agendar una cita. Nos vemos el próximo martes, estoy muy mal, el próximo martes a las 3 de la tarde. Hasta pronto. A ver, espérenme tantito. TikTok de frente, lado derecho hasta arriba. Y